Domingo 8 de mayo, muy buenas noches y provecho si usted cena a esta hora de la noche. Soy Marlene Alvarado y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y este día en nuestro programa Zona Deportiva nos acompaña un excelente narrador deportivo y me refiero a Hernán Carrasco, quien es hijo de Hernán Carrasco Vivanco, un exfutbolista profesional de educación física y entrenador de fútbol chileno, quien fue posteriormente se dio a conocer acá en El Salvador. Hernán, buenas noches, un gusto de que haya aceptado nuestra invitación aquí a nuestro programa de Radio Tu Onda Club. No, con el mayor de los gustos, desde que me hicieron la invitación, pues obviamente para hablar de deporte, que es lo que más nos gusta, así que aquí estamos a la orden. Así es, y vamos a empezar ahí con unas preguntitas ahí medio facilitas y ya después nos vamos a meter ya de lleno. Y al final, desde ya le digo de que tengo una duda con los narradores deportivos, así que al final del programa se la voy a hacer para tal vez si usted puede sacarme de esta duda, ¿verdad? Claro. Para comenzar, díganos, coméntenos aquí al staff de la radio y a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook de Radio Tu Onda Club. ¿A qué edad inició usted esta carrera de narrador? De narrador comencé algo tarde ya, comencé como a los 27, 28 años por ahí. Lo que pasa es que antes yo siempre jugué fútbol y era mi pasión realmente. Quería jugar fútbol, pero llegó un momento en que tuve que tomar una decisión si era el fútbol o una carrera, y al final me decidí por una carrera, pero de repente en lo que me estaba desarrollando laboralmente, yo soy abogado y yo estaba en el órgano judicial, me llegó la oportunidad de empezar a trabajar en el mundo del deporte en televisión, allá en el 98, y aproveché la oportunidad y ahí creí que iba a ser un rato, un tiempo, pero ha sido prácticamente desde esa época para acá sin parar. ¿Fue influenciado por su padre a que diera esto o usted se inspiró en él? Fui inspirado y también influenciado por él, o sea, las dos cosas, pero más que nada la práctica del deporte. Yo soy un creyente total de que el deporte ayuda en muchas cosas dentro de la misma sociedad y como a uno como persona también lo ayuda. A ser una persona sana, a ser una persona disciplinada, el sacrificio, el compañerismo. Hay muchas situaciones que el deporte te aporta y que obviamente eso es lo que me llamó la atención. Lo del comentarista, lo del narrador deportivo, eso de casualidad poco a poco le empecé a encontrar el gusto. Soy sincero, al principio me costaba bastante, pero después con el tiempo me fue gustando y se fueron presentando retos. Y eso a mí me gustan, los retos, y entonces ahí fue donde ya al final hicimos también una carrera en esta profesión. ¿A qué edad o se recuerda qué partido fue el primero que usted narró? ¿Los equipos que jugaron? No, la verdad que no recuerdo, fue un fin de semana, un día domingo que me tocó iniciar, estábamos solamente dos narradores. Narrador y comentarista, estábamos solamente los dos, habían unos compañeros que estaban incapacitados, otros que estaban de vacaciones, y nos tocó narrar como 5 partidos seguidos ese domingo. Yo creo que la experiencia fue tan dura que se me han olvidado yo los partidos que narré en esa oportunidad, pero sí fue Liga Mexicana, Liga Española, creo que Liga Italiana. En ese tiempo llevábamos una variedad enorme. Pero el partido que más recuerdo de los primeros es justamente cuando nuestra selección gana los Juegos Centroamericanos del Caribe en el Flor Blanca a la selección de México. Esa selección de México que entrenaba a Carlos de los Cobos, nosotros teníamos un buen equipo y le ganamos en los penales, o sea, algo histórico porque aparte de ganar Juegos Centroamericanos del Caribe, se le ganó a una de las selecciones más fuertes, con grandes jugadores que tenía en México en ese entonces. Y eso, quieras o no, marca un poquito los inicios de uno. ¿Recuerda cuál ha sido hasta el momento o en sus inicios una experiencia, ya sea buena o mala, que haya tenido mientras narraba un partido? Mientras narraba un partido, yo creo que son varias.
Pero creo que como experiencia así completa de lo que ha sido todo esto, es el hecho de nunca dar por sentado nada. O sea, las cosas van ocurriendo, las cosas uno tiene que irlas con paciencia, tiene que irlas absorbiendo, tiene que ir aprendiendo bastante. Yo recuerdo que justamente antes de los primeros años me costó bastante profesionalmente, tenía otro trabajo, tenía mi familia y era toda una carga emocional y me costaba bastante lo de la narración y el comentario deportivo. Y por ahí pues me fue un poquito mal, me incluyeron en el programa Tiempo Extra y me costó, realmente me costaba bastante. Y a las pocas semanas de haber iniciado, pues me sacan de Tiempo Extra. Pero eso fue a la vez de ser una mala experiencia. Uno tiene que tomar todas las cosas negativas que le pasan a uno y enfocarlas y buscar algo positivo de qué obtener. Y eso fue como una inyección a mí, para mí de un reto. Y justamente a partir de ese momento las cosas cambiaron porque me enfoqué completamente en lo que estaba haciendo y después regresé a Tiempo Extra y nunca más salí, y otros programas que también tuvimos que fueron total éxito y que ya me sentía cómodo y ya no tenía problemas con nada. Entonces creo que esa es una experiencia bonita y siempre se la cuento, sobre todo a los que están estudiando comunicaciones, porque aquí no se trata de que todos tenemos una gran personalidad y que vamos a salir en los medios y de un solo vamos a ser un Omar Tapia o vamos a ser un gran presentador que realmente va a impresionar a todo el mundo. Son pocas, dentro de un grupo quizás será una o dos personas que tienen esa capacidad desde el comienzo, pero eso no impide que otras personas que tengan las ganas puedan trabajar y ir mejorando esa situación hasta conseguir hacer una carrera en esta profesión. Para mí, le cuento que es primera vez que yo me dedico a hablar como en el área del deporte y pues es una experiencia para mí y espero de que poder lograrlo, ¿verdad? Así que gracias también por el consejo ahí. Y lo va a hacer, solo es que le guste, y esta área de las comunicaciones, del periodismo, es muy bonita, es muy interesante, hay mucha pasión. Y justamente eso es lo que lo van volviendo a uno cuando se va dando cuenta qué tanta la gente le gusta el deporte y le gusta específicamente el fútbol, porque nosotros somos futboleros en El Salvador, en todo el mundo, pero en El Salvador somos muy futboleros, y otros deportes quizás que son tan bonitos, pero pasan a un segundo plano. El fútbol ocupa la mayor cantidad, pero cuando nos empezamos a meter en esto y nos gusta, cualquier cosa, cualquier obstáculo o cualquier defecto que tengamos, lo vamos superando. Así es. Y bueno, ¿considera usted que el fútbol base es importante para el desarrollo del fútbol en El Salvador? Yo creo que es lo más importante, y lástima que no se da. En todos lados del mundo vemos a esas megas estrellas que al final de cuentas la única diferencia es que pasaron por esas fútbol base o canteras o divisiones inferiores o menores, como se les llama en otros países. Yo me formé en un equipo en la Universidad de Chile desde los 10 años hasta que me vine a El Salvador. Y esa fundamentación no solamente se trata de la enseñanza del fútbol, de los principios, sino que también es el cariño a este deporte y el cariño muchas veces a la institución donde tú creces. El otro día que tenía a Chalo, él lo mencionaba también, no es lo mismo crecer en una institución, formarte en una institución, porque ese cariño en la vida nunca desaparece. Yo sigo siendo de la Universidad de Chile y me formé, me crié, pero son todos esos valores más los principios del fútbol los que realmente son necesarios, aunque aquí en El Salvador no tenemos eso. Hay y han existido algunos intentos, pero divisiones o canteras como tales no existe. Una verdadera división desde los 10 a los 12 años, 12 a 14 años, 14 a 16 años, 16 años a los 18 años, eso no existe. Hay equipos que dicen que tienen sus divisiones menores y por ahí tienen un grupito de jugadores que después se deshacen, ya no vuelven a competir, los vuelven a armar.
De repente, por ejemplo, de estos jugadores que salen de la categoría de reserva, la mayoría de esos jugadores son tomados de este colegio, de esta academia, de todos lados, pero menos de las divisiones menores de ellos, porque eso implica cierto recurso económico que muchas veces los equipos no tienen, y que el Estado, que también debería promover uno de los deportes que más le gusta a la gente, que quiere que tenga éxito, pues también debería ayudar de alguna manera. Ya hablando acerca de los clubes de liga profesional, ¿se le están dando la atención necesaria para sus fuerzas básicas? No tienen. Como le decía, los recursos económicos no los tienen, y la mayoría de dirigentes solo piensa en lo que es el fin de semana, en darse a conocer, pero saben que un proyecto de eso es a largo plazo, y muchas veces pueda que ellos ni siquiera alcancen a verlo, entonces no les interesa sacrificar dinero. Aquí ha habido mucha gente con mucho dinero y con la capacidad de formar fuerzas básicas, y no lo ha hecho, de incluso tener centros de entrenamiento, y tampoco lo ha hecho, porque eso implica sacrificar su imagen, porque de aquí a 15, 20 años ellos ya no van a estar, y posiblemente pues va a ser otro el que recoja todo ese éxito. Entonces no les interesa, a ellos les interesa que este campeonato salga campeón el equipo X. Y tampoco hemos tenido unos dirigentes a nivel de la federación que puedan hacer las gestiones para que el gobierno ayude económicamente a los equipos directamente en lo que se refiere a las divisiones menores. Y me refiero a ayudarlos económicamente, y también vigilar que todo ese dinero vaya directamente para eso y no se desvíe para otro tipo de situaciones. Esa es la única manera que se podría hacer, pero para ni dirigentes, motivarlos. claro, ni dirigentes porque al final de cuentas todos estos jugadores que salen de las divisiones menores es un capital, es el capital que tiene el club. Estos jugadores, ¿cuánto puede significar para un equipo vender un jugador a Europa? Está el derecho de formación, está también si ya son profesionales y tú tienes un contrato con ellos, puede ser de miles y miles de dólares o millones. ¿Por qué? Porque no puede ser. Si tuvimos un mágico jugando y que ha sido protagonista en España, y otros tantos jugadores como el Pájaro, como la Chelona, como en fin, tantos jugadores que ha estado militando en otros equipos en Europa, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica. ¿Por qué no pensar que si nosotros trabajamos, invertimos un poco con los menores, después la venta de alguno de estos chicos puede resultar ser un bombazo y el equipo recibe mucho dinero? Así es. ¿Y el rol que tienen las ATFAS se están cumpliendo debidamente, ya que son las asociaciones de grupos departamentales responsables para el desarrollo del fútbol de 7 a 17 años en los jóvenes? No, resulta ser una figura decorativa nada más, para decir que se tiene algo, que se tiene una estructura en los departamentos, pero no funciona como tal. Yo que recuerde algún solo jugador que haya salido de la SATFA y que podamos escuchar que está en un equipo grande, o por lo menos de la Major League Soccer en Estados Unidos, nada, nunca. Significa que no hay, porque son una mera figura decorativa que no tiene presupuesto también para poder trabajar, no tiene a las personas adecuadas que estén a cargo, no tiene a los entrenadores adecuados. Con la enseñanza de los chicos es muy importante que no solamente sea un ex futbolista que tiene que pasar por las divisiones menores para después hacer su nombre y llegar arriba al primer equipo, ¿no? Tienen que ser gente especial. En España, en Alemania, en Inglaterra, esta gente no necesariamente va a llegar a entrenar un primer equipo, pero sí tienen la capacidad de poder enseñarle pedagógicamente a los niños qué es el fútbol y cómo se juega. ¿Qué nos puede decir sobre la Federación Salvadoreña? ¿Cree que está desarrollando un buen rol para mejorar el fútbol? Lo que pasa es que el desarrollo del fútbol como tal nunca ha sido un papel preponderante en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ni este comité ejecutivo, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior.
y cuando quizás ha existido alguna persona, algún nombre que ha tenido el interés de mejorar esto, como el señor Palomo Sol, que él les dio cátedra a todos aquí, creando las diferentes academias y escuelas de ADET, y que después ADET empezó, no había un solo equipo de la Liga Mayor que no tuviera uno o dos jugadores de ADET, que tenía una organización muy bonita, pero claro, era un Quijote porque él tenía que hacerlo con su propio dinero, y cuando lo intentó llegar a la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues lo bloquearon completamente, que tenía un proyecto verdadero, que se le veía que las ganas de él era directamente desarrollar el fútbol salvadoreño. ¿Cómo podría desarrollar? Muchos dicen, no, pero es que no es la Federación Salvadoreña de Fútbol la que tiene que desarrollar el fútbol. Sí, pero puede ayudar, puede obligar a los equipos a tener ciertas estructuras formativas y puede colaborar siendo el nexo con el gobierno para que ese dinero que le hablaba hace un momento llegue a las divisiones menores y que pueda tener buenos entrenadores y que pueda tener uniformes y que pueda tener canchas donde entrenar. Todo esto lo podría hacer la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero no lo hace. Lo más cómodo es solamente reunir un grupo de jugadores que están mal fundamentados, mal formados. No es culpa de ellos, es culpa de los dirigentes, de nuestra tradición deportiva, porque ocurre en todos los deportes, y ir a representar al equipo esperando que salga una generación espontánea, como lo fue la del 70, como lo fue la del 82, que fueron jugadores extraordinarios, pero fue una generación espontánea que se crió en la calle, jugando desde la mañana hasta la noche, no una selección formada por etapas, ni con participación en eliminatorias o mundiales sub-15, sub-18, sub-20 o sub-21 incluso. Hugo Carrillo, quien ya lleva 2 periodos, ¿cree que está apto para un tercero? ¿Cree que puede mejorar las cosas que han pasado? Creo que en este momento no podría mencionar un solo dirigente que esté apto para eso. El problema es que al final no es necesariamente la persona más apta la que llega. Le mencionaba hace un momento lo del señor Palomo Sol, que era la persona más apta, y lo bloquearon por intereses personales hasta que no lo dejaron participar en la elección. Decir que el señor Hugo Carrillo está o no está es lo de menos. El problema es que si existiera una persona, yo podría decir, no, hay que darle la oportunidad a esta persona porque esta persona se ve que tiene empuje, que tiene la capacidad y todo, pero no existe. Entonces da lo mismo si va el señor Hugo Carrillo o va cualquier otro dirigente, no vamos a salir de lo mismo. Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el conflicto entre el INDES y la FESFUT? Es un conflicto bastante delicado, porque yo creo que estamos cuestión de semanas de que se suspenda por parte de FIFA el fútbol salvadoreño, y ahí vamos a tener una crisis, y no tanto por una crisis de los fanáticos que no van a poder ver a su selección, sino que vamos a tener una crisis de jugadores juveniles que no van a poder participar tanto en masculino como en femenino en ningún torneo internacional, ni siquiera eliminatoria. Fútbol playa no va a poder también ir a las eliminatorias, y somos los campeones de CONCACAF. Fútbol sala, no vamos a poder participar absolutamente nada, no vamos a poder, también nuestros jugadores no van a poder militar en otras ligas, tampoco vamos a poder recibir extranjeros. Nuestra liga va a ser una liga pirata, y porque no va a ser avalada por la FIFA. Entonces al final nos quedamos con eso, una liga local que está fuera de toda reglamentación. Los árbitros que son FIFA van a tener problemas porque tampoco van a poder ser citados a nivel internacional a dirigir partidos. Entonces es una serie de problemas que se da, primero por querer, me parece, por parte del INDES, absorber completamente el dominio de todos los deportes en El Salvador, y saben perfectamente ellos que si no tienen el fútbol es como que si no tuvieran nada. Por eso, por un lado, el problema no es tanto Hugo Carrillo, el problema es la FIFA. La FIFA no deja este tipo de intervenciones, no permite. Entonces al final de cuentas estamos hablando de una institución que le ha doblado el brazo a naciones
más grande, no sé qué podríamos esperar al final de cuentas. Entonces yo creo que a veces hay que pensar un poco en función país, que es lo que nos ha hecho falta por mucho tiempo. Y por el lado de la federación de Hugo Carrillo decir, bueno, yo me aparto, dejo el camino, la vía libre para que se siga un nuevo proceso, pero también, ojo, que las exigencias de la nueva ley del deporte en lo que respecta a ciertas normas que chocan con la ley de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues también vean la manera en que se puedan acoplar o entender o ablandar un poco para no entrar en este tipo de conflictos, que al final nos va a perjudicar a todos. ¿Qué solución cree que se le puede dar a esto? ¿Qué solución? No le veo ninguna solución conociendo las personalidades, conociendo las intenciones, no le veo ninguna solución por ahora. No le veo absolutamente, y es una lástima, porque no creo que vaya a ceder ni uno ni otro lado en ningún punto. ¿Considera o conoce a alguien que haya presentado o tenga la idea para mejorar esta área del deporte, como por ejemplo el señor Don Chalo? Sí, él en algún momento hizo una propuesta, presentó un plan. El problema con todo esto es que tenemos que estar en sintonía todos, periodistas, jugadores, entrenadores, dirigentes, los equipos, la Federación Salvadoreña de Fútbol. Como dicen, una golondrina no hace verano, ¿no? Creo que es muy difícil que una sola persona o la proyección de una sola persona pueda cambiar toda nuestra estructura, que es tan fácil. Si es que, mire, esto del mal manejo de las federaciones ocurre en todo el mundo. En Sudamérica son peores todavía. Las administraciones son fatales, en fin, hasta dirigentes que han terminado presos. El problema no es ese, el problema es que nosotros, si como en Sudamérica, si como en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, si tuviéramos las estructuras formativas, no importa que los dirigentes fueran malos, porque nosotros al final de cuentas sacamos jugadores y la afición se distrae con la cantidad de jugadores, con la opción que tendríamos de poder estar en un mundial y de disfrutar de un jugador que juega en Europa, que juega en una liga importante, porque existen las estructuras. El problema es que no existen las estructuras, los dirigentes son malos, entonces aquí estamos más pendientes de los dirigentes que de la parte deportiva. Como narrador deportivo, ¿considera que existe corrupción en el deporte salvadoreño? Sí, existe corrupción. Lo que pasa es que es difícil probar. Bueno, hay un dirigente que está preso y eso no se puede, y además que tras bambalinas, en los corredores, en los pasillos, se habla mucho de esta situación. El problema es que hablar de esto sin pruebas también no es correcto. No es correcto, pero sí creo que a lo largo todos los deportes, y sobre todo un deporte que capta mucho dinero, creo que siempre va a existir esto. Ocurre en Italia, la Juventus bajó, hablando de equipos que tienen un capital increíble, y así en otros países también han tenido ese problema. Lo lógico es que nosotros, con tan poquito que tengamos, sí eso está presente. ¿Cómo interpreta el 4-0 entre Guatemala y El Salvador? Y también el 4-1 que llevaba la selecta y perdió 5-4. Bueno, ahí está lo mismo que siempre vamos a mencionar, la falta de preparación que tienen nuestros jugadores. No la falta de preparación con fogueo, que también es importante, sino que la falta de formación. La falta de formación desde cortas edades. En Europa los niños empiezan desde los 5 años, incluso las grandes academias como la del Ajax, como esas que sacan jugadores por montones, empiezan con el trabajo de los niños no de una forma especializada, sino que a que les empiece a gustar el fútbol, con mucho juego, mucha diversión,
la práctica de otros deportes, en fin, todo lo que les pueda ser útil para que cuando llegan a la edad de 9, 10 años, cuando ya viene la especialización, tengan la base de esta formación, la coordinación y todo lo demás que conlleva a una especialización deportiva. Aquí no existe nada de eso, y esas cosas nos llevan a tener algunos resultados como ese, que yo creo que dentro de todo fue una mala tarde. Creo que Guatemala siempre nos complica, pero no está tan arriba, no es tan superior a nuestra selección. Nosotros participamos en la octagonal, ellos ni siquiera llegaron. Creo que fue una mala tarde, y eso a veces molesta, porque cuando se tiene una mala tarde hay que reconocerlo. El problema con el técnico es que viene y empieza a dar un montón de explicaciones. Se jugó mal, punto. No siempre se va a jugar bien. Y el 4-1 ese sí no se puede entender. Ahí es culpa de los jugadores, del técnico, de todo. Pero al final de cuentas eso es bueno, porque justamente están en esas selecciones, en esas edades, para aprender. Que eso les sirva en un futuro a todos esos chicos que van a llegar en determinado momento a una selección mayor, a entender, a comprender qué es lo que pasó en esa oportunidad y cómo aplicarlo cuando ya tengan una prueba de más importancia. ¿Qué nos puede decir sobre la Federación Salvadoreña? ¿Cree que está desarrollando un buen rol para mejorar el fútbol? Lo que pasa es que el desarrollo del fútbol como tal nunca ha sido un papel preponderante en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ni este comité ejecutivo, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Y cuando quizás ha existido alguna persona, algún nombre que ha tenido el interés de mejorar esto, como el señor Palomo Sol, que él les dio cátedra a todos aquí, creando las diferentes academias y escuelas de ADET, y que después ADET empezó, no había un solo equipo de la Liga Mayor que no tuviera uno o dos jugadores de ADET, que tenían una organización muy bonita, pero claro, era un Quijote, porque él tenía que hacerlo con su propio dinero, y cuando lo intentó llegar a la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues lo bloquearon completamente, que tenía un proyecto verdadero, que se le veía que las ganas de él era directamente desarrollar el fútbol salvadoreño. ¿Cómo podría desarrollar? Muchos dicen, no, pero es que no es la Federación Salvadoreña de Fútbol la que tiene que desarrollar el fútbol. Sí, pero puede ayudar, puede obligar a los equipos a tener ciertas estructuras formativas, y puede colaborar siendo el nexo con el gobierno para que ese dinero que le hablaba hace un momento llegue a las divisiones menores, y que pueda tener buenos entrenadores, y que pueda tener uniformes, y que pueda tener canchas donde entrenar. Todo esto lo podría hacer la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero no lo hace. Lo más cómodo es solamente reunir un grupo de jugadores que están mal fundamentados, mal formados. No es culpa de ellos, es culpa de los dirigentes, de nuestra tradición deportiva, porque ocurre en todos los deportes, y ir a representar al equipo esperando que salga una generación espontánea, como lo fue la del 70, como lo fue la del 82, que fueron jugadores extraordinarios, pero fue una generación espontánea que se crió en la calle, jugando desde la mañana hasta la noche. No una selección formada por etapas, ni con participación en eliminatorias o mundiales sub-15, sub-18, sub-20 o sub-21. Una selección nacional es competitiva si tiene una liga competitiva. ¿Cree que la Selecta es una selección competitiva hasta el momento? Bueno, yo creo que fuimos competitivos en la octagonal, en el punto de vista de que ninguna selección nos vino a meter una goleada. Les costó. Aquí en el Cuscatlán pudimos haber ganado unos 2 o 3 partidos más. Les jugamos increíblemente a Estados Unidos. Hicimos buenos partidos con Costa Rica. Le ganamos a Panamá acá. Creo que fuimos competitivos en el entendido de que no vinieron a recoger, como se dice, no vinieron solo a traer. Y eso para mí. Ahora, el tener la capacidad de competir por un puesto al mundial, eso no lo tenemos. Actualmente no lo tenemos.
Y si existe una posibilidad para el próximo mundial, para el 2026, creo que sí puede haber, pero en base a que vamos a tener más plazas, no en base a que nuestra calidad va a mejorar. Así es, ahí teníamos ya el tema con Hernán Carrasco sobre el deporte. Y ya para finalizar, mi pregunta o mi duda, sí, ¿verdad? Es cómo hacen los narradores para aprenderse tantos nombres de los jugadores. O sea, para en el momento de estar narrando, acordarse rápido de los nombres, que le dice, no sé, dice de que la lleva a un jugador, después se la pasa a la otra y así estarse acordando. Mira, todo esto es una preparación, es como cuando tú vas a un examen, tú pasas el día anterior, toda la noche estudiando, de ser posible. Nosotros cuando vamos a narrar un partido, comentar un partido, sacamos toda la información, sacamos las alineaciones con las que se ha manejado anteriormente y empezamos a estudiarla, algunas cosas a memorizarla, a identificar dentro del terreno de juego las posiciones de los equipos, quién es el lateral derecho, quién es el lateral izquierdo, quién es el volante, porque a veces es imposible que nosotros logremos ver quién es el jugador, pero más o menos nos orientamos por la posición, por el color de los zapatos, por el color del pelo, y como recurso principal también el número en la espalda. Pero a veces si se te dificulta eso o fue muy rápido, te tienes que guiar por todo lo que te mencionaba, el pelo, el color de los zapatos, la forma de correr, la posición dentro de la cancha. Y después de tanto tiempo de estar narrando y estar narrando una y otra vez la liga, se te van quedando los nombres. Y alguno que se te pueda olvidar, pues ahí tienes tu apoyo, anotado tus alineaciones en el papel, que cada uno las pone como le salga más cómodo. Uno solamente la lista en columnas, otro los pone la ubicación dentro de la cancha, y así tiene un poquito más para ubicarse. Pero más que nada, al igual que todo en la vida, todo es cuestión de tiempo, todo se va adquiriendo. A ver, las comunicaciones, yo no estudié comunicaciones, soy abogado, pero en las comunicaciones, como en muchas otras carreras, solamente la práctica te va haciendo mejor. Es muy difícil que solo con la teoría logres resolver todos los aspectos profesionales. La práctica es muy importante y por eso hay que tener paciencia y hay que darle una y otra vez. ¿Alguna vez mientras estaba narrando algún partido se equivocó del nombre del jugador? Hay varias, acá rato todos los partidos. Yo creo que sí, es que ocurre. Mira, hay muchas situaciones, de repente si el monitor en el que está narrando está muy lejos, está muy cerca, pero está demasiado pixeleado, o de repente solamente porque se te fue, te apuraste demasiado en decir el nombre y al final no era, te equivocaste. Pero eso ocurre con frecuencia en un partido, diría yo que ocurre varias veces. Lo que pasa es que uno va aprendiendo también hasta disimular ese tipo de errores. Con lo de los nombres, yo me acuerdo, estaba en los primeros años, una final que ganó Firpo, por cierto, y me mandan al terreno de juego a entrevistar, y al primero que me tocó entrevistar fue el señor Humberto Torres, era el hijo. No me acuerdo si era él o era otro de los hijos de don Sergio Torres, que era el presidente del equipo. Y entonces yo le digo al aire, entrevistándolo, don Sergio Torres, el nombre del papá. Y en ese momento, como estaba nuevo, quería que la tierra se abriera y me tragara. Pero al final de cuentas eso ocurre y tienes que dejarlo pasar, porque si no te empiezas a cargar emocionalmente, empiezas, ay, no sé, me equivoqué, y te empiezas a creer que no son equivocaciones, sino que eres malo. Y cuando te crees malo, más errores vas a cometer. Siempre tienes que decir, yo tengo la capacidad, me equivoqué, pero vamos, que la otra sale mejor. Ay, no, ahí está, así que gracias por la duda, de verdad que yo cada vez que escucho ahí a mi papi y que está viendo partidos y escucho que están narrando, yo digo, ¿cómo es que se aprenden los nombres o cómo es que no se equivocan? Porque igual me cuesta un poquito todavía distinguir a los jugadores por su nombre, sino que me guío más por el número de la camisa. Ya lo decía usted, que me dice mi papi, mira, el jugador es tal número, el otro es el tal número, y yo, vaya, así lo puedo ir guiando mejor.
pero la verdad que muchas gracias, Hernán, por haber estado aquí con nosotros. Yo solo recomiendo ejercicio a los que se quieren meter en eso. Saquen una alineación de un partido que esté en YouTube, que sea fácil, alguien conocido, Real Madrid, Barcelona y todo eso, y empiecen a narrarlo, y apoyándose en el papel y narrando, y de repente eso se va volviendo con tanta facilidad que no cuesta. Menos errores vamos a cometer, ¿verdad? Pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa Zona Deportiva. Esperamos tenerlo en una próxima entrevista. No, estamos a las órdenes y cuando quieran aquí estaremos. Muchas gracias, así que nos vemos en un próximo programa.